El mundo tal como lo conocemos colapsará. No será una simple crisis ni un conflicto pasajero. Serán los cimientos mismos de la civilización los que comiencen a quebrarse. La tierra temblará con furia, los mares se alzarán contra las costas y ciudades enteras desaparecerán en cuestión de días. Millones perderán la vida, y la humanidad, una vez más, se verá obligada a mirarse en el espejo del destino. Pero esta advertencia no proviene de un político, ni de un científico, ni de un adivino de feria. Proviene de un hombre humilde, un creyente, alguien que jamás buscó fama ni riqueza, Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente. Cayce predijo con décadas de anticipación cada detalle de lo que hoy está comenzando a cumplirse. Y lo que dijo sobre los Estados Unidos, el corazón del mundo moderno, cambia por completo todo lo que creías saber sobre el futuro. Porque, según él, los grandes cambios no solo vendrían de la naturaleza, sino del alma humana. Edgar Cayce no fue un erudito ni un hombre de ciencia. Nació en 1877, en un pequeño pueblo agrícola de Kentucky. Hijo de una familia pobre pero profundamente religiosa, creció leyendo la Biblia cada año, orando a diario y aferrándose a su fe con una devoción que lo marcó de por vida. Desde niño, muchos notaron que era diferente. Hablaba de sueños, de voces, de visiones que ningún niño de su edad podía comprender. Con el tiempo, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Cayce empezó a entrar en un profundo estado de trance, un sueño del que emergían palabras llenas de verdad y misterio. Mientras dormía, su voz hablaba con serenidad, como si una inteligencia superior hablara a través de él. Describía enfermedades desconocidas, catástrofes futuras y eventos que aún no habían ocurrido. Quienes lo escuchaban tomaban nota. Con los años, esas lecturas se convirtieron en miles, más de 14.000 registradas. Nunca pidió dinero, ni honores. Creía que su don era un regalo divino y que debía usarse solo para servir. Médicos, líderes y escépticos acudían a él buscando respuestas, y casi todos se marchaban en silencio, conmovidos por la exactitud de sus palabras. Lo llamaron el profeta durmiente, un hombre sin poder terrenal, pero con una visión espiritual que cruzaba los límites del tiempo. Cuando comenzó a hablar del futuro, muchos lo ridiculizaron. ¿Cómo podía un campesino de Kentucky conocer los destinos del mundo? Pero el tiempo le dio la razón. En los años 20, advirtió sobre un colapso financiero que hundiría a los Estados Unidos. Nadie lo creyó, hasta 1929, cuando la bolsa se desplomó y la Gran Depresión se extendió por el planeta. Más tarde, en los años 30, habló de una gran guerra que comenzaría en Europa. Dijo que Alemania se levantaría en poder y que millones morirían en un conflicto global. Nadie lo tomó en serio, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, exactamente como él la había descrito. Predijo la muerte de líderes, el surgimiento de nuevas enfermedades y hasta cambios climáticos que hoy estamos presenciando. Incluso mencionó el descubrimiento de las ruinas de la Atlántida bajo el océano, algo que la ciencia moderna todavía investiga con asombro. Cada profecía cumplida se convirtió en una advertencia silenciosa, y ahora sus palabras sobre el año 2026 resuenan con una urgencia que no puede ignorarse. ¿Será el fin o un nuevo comienzo para la humanidad? Antes de continuar con esta impactante revelación, te invito a que hagas clic en el botón de me gusta, te suscribas al canal y compartas este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Edgar Cayce nunca afirmó ser especial, no usaba ropa fina, no hablaba ante multitudes ni buscaba atención. Era un hombre cristiano humilde que rezaba en silencio y leía la Biblia cada día. Pero lo que lo distinguía era algo muy raro, y para muchos, sagrado. Afirmaba que todo lo que veía y decía provenía directamente de Dios. Sus visiones más poderosas ocurrían mientras dormía. No eran sueños comunes, sino momentos de conexión espiritual total, donde caía en un trance profundo y comenzaba a hablar claramente, como si otra voz hablara a través de él. Jamás recordaba lo que decía durante esas sesiones. Era como si su cuerpo se convirtiera en un instrumento y el mensaje viniera desde lo alto. Las personas se reunían en silencio a su alrededor, mientras él permanecía inmóvil.
Una secretaria se sentaba cerca y anotaba cada palabra. Lo que oía no era vago ni poético, era directo, detallado, preciso. Hablaba de condiciones médicas que ningún doctor comprendía en su tiempo. Ofrecía consejos de sanación que la ciencia confirmaría décadas después. Y describía lugares, nombres y fechas que no podía conocer estando despierto. Pero Kayse nunca se atribuyó el mérito de esas lecturas. Decía: yo solo soy el canal, la fuente es Dios. Su profunda humildad, combinada con su fe inquebrantable, hacía que incluso los escépticos lo escucharan. Advirtió muchas veces que su don jamás debía usarse para el beneficio propio y que todo conocimiento debía basarse en el amor, la fe y el servicio. Toda su vida se edificó sobre un único fundamento: Cristo. Kayse creía que el mundo se alejaba cada vez más de la verdad divina y que, a menos que regresáramos a ella, sufriríamos enormemente. Veía venir ese sufrimiento y creía que comenzaría muy pronto. De todas las cosas que Edgar Cayce dijo, hubo un año que aparecía una y otra vez en sus lecturas: 2026. Nunca dio un día ni una hora exacta, pero fue claro. Ese sería un año de cambio inimaginable. Un año que marcaría el inicio de algo mucho mayor que un simple desastre. El momento en que el mundo comenzaría a colapsar, no solo físicamente, sino también moral, espiritual y políticamente. Cayce advirtió que el 2026 traería una ola de eventos globales que sacudirían cada continente. Terremotos, inundaciones, incendios y tormentas sucederían en poco tiempo. Los gobiernos caerían, las economías colapsarían y millones de vidas se perderían. Pero no serían accidentes naturales, sino señales, juicios permitidos por Dios para llamar a la humanidad de vuelta a Él. Describió esto como una realineación, tanto de la tierra como del alma humana, una purificación, una demolición de todo lo falso, orgulloso y corrupto para dar paso a algo nuevo y puro. Dijo que quienes habían construido sus vidas sobre el materialismo, la avaricia y el egoísmo no resistirían. Sus cimientos se derrumbarían. Pero quienes vivieran con fe, servicio y amor, aunque sacudidos, sobrevivirían. Lo que hacía aún más seria esta profecía era lo específico de su tiempo. Los signos comenzarían a aparecer poco antes del 2026. Sonidos extraños en el cielo, movimientos inusuales en los cielos y repentinos cambios extremos en el clima. Estos serían las trompetas de advertencia. Para Cayce, el 2026 no era solo un año, era una puerta, una línea divisoria, un punto sin retorno. El mundo después de él nunca volvería a ser el mismo, y la propia Tierra se levantaría de maneras imposibles de ignorar. Las visiones de Cayce sobre el futuro de la Tierra no eran vagas ni simbólicas, eran aterradoramente claras. Habló de un tiempo en que el suelo se abriría bajo los pies de las personas, en que olas gigantes devorarían ciudades enteras y regiones completas del planeta desaparecerían en cuestión de horas. Y, según él, todo esto comenzaría alrededor del año 2026. Una de sus profecías más inquietantes se centraba en la costa occidental de los Estados Unidos. Describió a California partiéndose y hundiéndose en el océano, con grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco desapareciendo bajo las aguas. Advirtió sobre terremotos violentos que ocurrirían en rápida sucesión, destruyendo todo a su paso. No serían simples temblores, sino sacudidas capaces de remodelar la tierra. También vio eventos similares en Japón, donde dijo que todo el país sería devastado por una serie de terremotos y tsunamis masivos, y que incluso se perderían islas enteras. Europa, advirtió, también se fracturaría, con partes del continente sumergidas por mares crecientes y violentas inundaciones. Pero no se trataba solo de geografía. Cayce creía que estos desastres estaban profundamente ligados al estado espiritual de la humanidad. Decía que a medida que las personas se alejaban más de Dios, la tierra misma comenzaría a reaccionar. No era castigo, sino una especie de equilibrio que se restablecía. La tierra, decía, se sacudiría el peso del pecado humano. Muchos de los lugares que advirtió, California, Japón, partes de Europa, hoy son observados de cerca por los científicos. Los terremotos aumentan, los océanos suben, el hielo se derrite, las señales están ahí.
y Kaite creía que una vez que estos eventos comenzaran, ya no habría marcha atrás. Para él, los desastres naturales no eran solo fenómenos físicos, sino mensajes espirituales. Cada terremoto, cada inundación, cada incendio, no era simplemente la naturaleza actuando por sí sola, sino una respuesta a algo más profundo, la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Kaise hablaba de la Tierra como una creación viva de Dios, no solo una esfera de roca y agua, sino un ser sagrado, sensible al estado del alma humana. Decía que cuando la humanidad se aparta de Dios, de la verdad y del amor, la Tierra lo siente. Y así como el cuerpo reacciona ante una enfermedad, la Tierra reacciona ante el pecado. No era superstición. Kaise creía que era ley divina, un reflejo del orden espiritual. Cuando la gente vive en armonía, amándose unos a otros, ayudando a los débiles, orando y respetando la vida, el mundo permanece en calma. Pero cuando crecen el odio, la avaricia, el orgullo y la violencia, la tierra empieza a clamar. Advirtió que las tormentas, los temblores y la destrucción venidera no serían aleatorios, sino advertencias. Un último llamado de atención para un mundo que había perdido su camino. Dijo: la tierra temblará, las aguas subirán y el fuego vendrá, no para destruir sin sentido, sino para recordarle al hombre que no está en control. Kaise siempre recordó a sus oyentes que la justicia de Dios no es cruel, sino justa. No hablaba con ira, sino con tristeza. No deseaba miedo, sino arrepentimiento. Su esperanza era que las personas escucharan el mensaje, regresaran a la fe y volvieran al camino de la rectitud. Aquellos que no lo hicieran serían alcanzados por lo que él llamó la gran purificación, porque, en sus palabras, la tierra ya no podía soportar el peso de tanto mal. Entre sus visiones más inquietantes, hubo una que durante décadas pareció imposible, incluso loca. Habló de un momento en que los polos magnéticos de la Tierra se invertirían. En sus propias palabras, el norte dejará de ser norte, y el sur dejará de ser sur. En su tiempo, pocos lo tomaron en serio, pero hoy, los científicos comienzan a admitir que Kaise podría haber tenido razón. Describió este evento como repentino y violento, no un cambio lento y suave, sino una convulsión global. Dijo que cuando los polos se invirtieran, la rotación de la Tierra cambiaría levemente, desencadenando una reacción en cadena, terremotos, tsunamis, inundaciones e incluso transformaciones en la forma de los continentes. Lugares fríos se volverían cálidos, tierras fértiles se convertirían en desiertos, las estaciones se confundirían, el clima ya no seguiría ningún patrón. Kaise advirtió que la tecnología fallaría en ese tiempo. Las brújulas girarían sin dirección, los satélites se alterarían, los aviones y barcos perderían su rumbo, y el mundo caería en el pánico. Pero este caos, según él, no sería el verdadero peligro. El peligro real sería lo espiritualmente desprevenidos que estarían los seres humanos. Creía que ese cambio de polos reflejaría una verdad más profunda. La humanidad había perdido su sentido de dirección, no solo geográficamente, sino moralmente. Lo que antes se consideraba bueno, ahora se consideraba malo, y lo malo se había vuelto aceptado. Las familias se desintegraban, la fe se debilitaba, la verdad era ignorada. El cambio en la tierra sería el espejo del cambio en el alma humana. Kaise no dijo esto para asustar, sino para preparar. Porque, en medio de esa oscuridad, aquellos que permanecieran fieles a Dios no solo sobrevivirían, sino que guiarían a otros hacia la luz. Edgar Cayce habló con frecuencia sobre desastres naturales, pero describió un tipo de sufrimiento aún más profundo que cualquier terremoto o inundación: el hambre. En sus visiones, vio un mundo donde la comida se volvería escasa, no solo por la guerra o la codicia, sino porque la tierra misma dejaría de producir como antes. Describió un futuro donde las estaciones perderían sentido, la nieve caería en primavera, el calor abrasaría en invierno, la lluvia inundaría campos que antes necesitaban agua, y desiertos surgirían donde antes hubo tierra fértil. Los agricultores ya no podrían predecir las épocas de siembra y cosecha. Todo caería en confusión.
Kaise advirtió sobre un fracaso masivo en los cultivos, no solo en países pobres, sino también en las naciones más ricas. Habló de insectos y enfermedades que destruirían las plantas antes de que pudieran crecer, y de tormentas que arrasarían regiones enteras de cultivo en una sola noche. La gente entraría en pánico, los estantes quedarían vacíos, y en muchos lugares el hambre se volvería insoportable. Pero Kaise vio algo aún más peligroso que la hambruna física, la hambruna espiritual. Dijo que, a medida que las personas se desesperaran por la comida, perderían la compasión, los vecinos se volverían unos contra otros, los países cerrarían sus fronteras, los fuertes le quitarían a los débiles. Y en medio de ese caos, el mayor hambre no sería de pan, sino de amor, de paz y de Dios. Aún así, creía que esa hambre podría llevar a la sanación, que el sufrimiento recordaría a la humanidad lo que realmente importa. A menudo decía, cuando el hombre está vacío, recuerda a quien lo llena. La advertencia de Kaise no era solo sobre el cuerpo, sino sobre el alma. Y aquellos que permanecieran firmes en la fe encontrarían una forma de alimentar a ambos. Cuando Edgar Cayce miró hacia el futuro, vio algo aún más trágico que los desastres naturales o la hambruna. Vio un mundo donde las personas ya no tenían hambre de verdad ni sed de Dios. Vio una generación que se alejaba cada vez más de la fe. Un mundo que sufría no por la falta de alimento, sino por la falta de propósito, amor y conexión espiritual. Lo llamó una hambruna espiritual y advirtió que sería la raíz de todas las demás crisis. Cayce creía que cuando la humanidad olvida a Dios, también olvida quién es. Sin fe, las familias se desmoronan. Sin oración, las naciones se enfrían. Y cuando el amor se apaga, la oscuridad ocupa su lugar. En sus visiones, vio una época en la que los valores que una vez guiaron a la sociedad, la honestidad, la bondad, el sacrificio y la humildad, serían reemplazados por el egoísmo, el orgullo y la confusión. Las personas perseguirían el dinero, el poder y el placer, pero seguirían sintiéndose vacías. Tratarían de llenar ese vacío con cosas, con entretenimiento, con distracciones, pero nada las satisfaría. Cayce advirtió que la depresión, la violencia y la desesperanza aumentarían, no por problemas externos, sino porque el corazón humano olvidaría a su creador. Este vacío espiritual dejaría al mundo expuesto al caos. Sin la fe como cimiento, las personas no sabrían cómo enfrentar la crisis. Se quebrarían bajo la presión. El miedo se propagaría más rápido que las enfermedades, y en ese miedo muchos se volverían unos contra otros en lugar de volverse hacia Dios. Pero Cayce también ofreció esperanza. Dijo que ese tiempo de hambre espiritual sería una oportunidad para el despertar, que en medio del dolor, las personas comenzarían a buscar de nuevo el significado, la verdad, la paz, y que aquellos que se habían mantenido fieles estarían listos para ayudar a otros a encontrar el camino de regreso. Edgar Cayce no eximió a las naciones más poderosas del mundo en sus advertencias. De hecho, algunas de sus palabras más duras estaban dirigidas a los países que se enorgullecían de su riqueza, su fuerza militar y su influencia global. Vio su caída, no a manos de bombas o enemigos extranjeros, sino desde dentro. Según Cayce, la mayor amenaza para estas naciones sería su propio declive espiritual. Habló específicamente de países que le dieron la espalda a Dios mientras depositaban su confianza en la ciencia, el dinero y la política. Construyeron torres de éxito, pero sobre cimientos débiles. Cayce dijo que, una vez que estas sociedades eliminaron a Cristo de sus hogares, escuelas y gobiernos, comenzaron a pudrirse desde adentro. Vio a los Estados Unidos entre esas naciones bendecidas con abundancia, libertad y oportunidades, pero advirtió que si perdía su conexión con Dios, enfrentaría una caída tan grande como su ascenso. No habló solo de desastres naturales. Vio destrucción moral, familias rotas, violencia en aumento, la fe ridiculizada y la verdad silenciada. Cayce describió un mundo donde los valores se invertirían. El mal sería celebrado y la rectitud ridiculizada. Advirtió sobre la corrupción política, líderes sin integridad y pueblos incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Una casa dividida no puede sostenerse, recordaba, citando las Escrituras. Vio cómo la división se fortalecía entre razas,
clases y creencias, hasta que las naciones se volvieran irreconocibles. Ningún enemigo externo causaría ese daño. Vendría de las propias decisiones del pueblo, de rechazar la base que alguna vez los hizo fuertes, la fe en Dios. Aún así, Kaise creía que esa caída no sería definitiva. En cada colapso hay una oportunidad para reconstruir, pero solo si las personas reconocen su error y regresan a aquel que mantiene unido al mundo. Antes de que comenzara el gran sacudimiento, antes de que los desastres golpearan y las naciones cayeran, Kaise dijo que el mundo recibiría advertencias, señales claras e innegables desde el cielo y desde las profundidades de la tierra. No hablaba en parábolas ni acertijos. Describió eventos físicos reales, que servirían como el llamado final al arrepentimiento. Y muchas de esas señales, dijo, comenzarían poco antes del año 2026. Kaise habló de luces extrañas en el cielo, movimientos inusuales de las estrellas, el brillo repentino de ciertos cuerpos celestes. Incluso describió un sonido como trompetas que resonarían desde el cielo, tan fuerte que haría que la gente se detuviera y mirara hacia arriba con temor. No debían verse como ciencia ficción, sino como mensajes divinos, una voz del cielo advirtiendo a la humanidad. El tiempo se está acabando. También mencionó sonidos profundos provenientes de la tierra misma. Dijo que las personas comenzarían a escuchar gemidos subterráneos, como si el planeta estuviera llorando. Hoy los científicos han grabado esos mismos sonidos, retumbos largos y bajos que ninguna máquina ni terremoto logra explicar. Las palabras de Kaise cobraban vida. Cuando la tierra gime, el hombre debe despertar, dijo. Predijo que el clima se volvería impredecible. Llovería donde durante años hubo sequías. La nieve caería fuera de temporada. Las olas de calor romperían récords. Todo esto destinado a sacudir a la humanidad no con miedo, sino con urgencia. Estas señales, advirtió Kaise, no son aleatorias ni deben ser ignoradas. Son señales espirituales en un mundo físico, y quienes las vean pero ignoren su significado lo harán bajo gran riesgo. Porque una vez que se dé la señal final, el tiempo de advertencia termina y comienza el tiempo del juicio. En medio de tanto dolor, destrucción y miedo, Edgar Kaise vio algo que muchos no podían imaginar, una luz. Él creía que todo el sufrimiento que enfrentaría la humanidad no sería el final, sino el inicio de algo mucho más grande, un renacimiento espiritual. Lo llamó la purificación antes de la bendición. Kaise hablaba de un tiempo en el que, tras el colapso de las naciones y el sacudimiento de la tierra, el corazón humano comenzaría a sanar. Creía que el caos abriría los ojos de las personas, no solo para ver el daño causado, sino para reconocer cuán lejos se habían alejado de Dios. Entre las ruinas del viejo mundo, la fe regresaría. Vio a las personas reunirse, no por política ni por poder, sino por oración. Familias antes separadas por la ira, ahora unidas en perdón. Iglesias vacías, llenándose nuevamente, no por obligación, sino por hambre de verdad. Las vidas comenzarían a transformarse. La sencillez, la humildad y el respeto profundo por la vida, la naturaleza y los demás serían la nueva forma de vivir. Esta era emergente no estaría guiada por gobiernos ni por los poderosos del mundo. Kaise dijo que los líderes de este tiempo serían los humildes y fieles, aquellos que nunca perdieron la esperanza, que siguieron orando en silencio y ayudando incluso cuando tenían poco. Vio esta transformación expandirse lentamente, hasta que se convirtió en un movimiento imparable. Las personas ya no serían divididas por raza o nación, sino unidas por la fe. El retorno a las enseñanzas de Cristo sería una elección genuina, nacida del deseo de amar, servir y reconstruir desde las cenizas, marcando el inicio de un mundo más alineado con el cielo que nunca antes. Pero antes, la oscuridad debía pasar. Kaise no creía que el mundo terminaría en fuego o desesperación. Él confiaba en que sería reconstruido, no por los poderosos de hoy, sino por un nuevo tipo de líderes, no nacidos del poder, el dinero o la fuerza, sino de la fe, la humildad y la fortaleza moral. Tras el colapso global, la gente dejaría de confiar en los viejos sistemas. Los gobiernos que prometieron paz habrían fallado.
Los ricos perderían su influencia y el mundo estaría roto, buscando guía y desconfiando de quienes reclamaban autoridad. Sería en ese vacío cuando surgiría un liderazgo diferente, no desde capitales de imperios caídos, sino desde lugares de oración, sencillez y verdad. Estos líderes vendrían de lugares inesperados, personas que soportaron sufrimiento sin perder sus valores. Aquellos que alguna vez fueron ignorados o ridiculizados por su fe, se levantarían como ejemplo para el mundo. No gobernarían con fuerza, sino con el poder del ejemplo. Su mensaje sería de unidad, perdón y reconstrucción, basada en justicia y compasión. Su autoridad no estaría en armas ni riquezas, sino en claridad espiritual y fuerza moral. Y la gente, cansada de mentiras y divisiones, lo seguiría con esperanza, no por obediencia ciega, sino por confianza en la verdad. Kaiser enfatizaba que estos líderes no actuarían solos, formarían parte de un movimiento guiado por el espíritu de la verdad. Una nueva brújula moral guiaría a las naciones, apuntando no a la gloria humana, sino a Dios. Serían servidores, no gobernantes, sanadores, no conquistadores. Y gracias a su ejemplo, la tierra volvería a respirar y la humanidad aprendería a reconstruir desde el amor. Aunque muchas de sus profecías advertían sobre destrucción, también hablaban de esperanza. Una de sus visiones más sorprendentes fue sobre los Estados Unidos, nación que alguna vez advirtió podría caer por orgullo y decadencia espiritual. Pero en sus visiones posteriores lo vio transformarse en un lugar de preservación, protección y propósito divino. Después de los colapsos globales, algunas regiones permanecerían en pie, no solo físicamente, sino espiritualmente. Según Kaiser, en esos lugares se podría producir alimentos, mantener agua limpia y permitir que las familias se reunieran y reconstruyeran. Estas zonas serían preservadas no por riqueza ni tecnología, sino por la fe viva en los corazones de su gente. Los estadounidenses se levantarían como servidores de la luz, no como conquistadores. La oración regresaría a los hogares. Las iglesias se llenarían nuevamente. Las familias se unirían por propósito y no por políticas. Hombres y mujeres comunes, firmes en la fe, ayudarían a quienes sufrían en otras naciones, acogiéndolos, alimentándolos y sanándolos. Estados Unidos se convertiría en un faro de renovación espiritual, una nación que alguna vez estuvo perdida, pero que sería encontrada otra vez. No toda, solo las partes que recordaran a Dios, brillando como lámparas en un mundo de oscuridad. Desde allí, comenzaría la verdadera reconstrucción de la humanidad, con Cristo en el centro y el amor como ley. Kaiser nunca buscó asustar a la gente. No hablaba de desastres para generar pánico, sino para transmitir un mensaje profundo de transformación. Lo que viene no se evita acumulando provisiones, tierras o refugios. La protección verdadera es espiritual. La preparación comienza en el corazón y él instaba a regresar a la oración diaria, no solo semanal. Enseñaba que el hogar